Wendy, ya empezó la transmisión. Wendy, ya vamos a empezar la transmisión. Ya son las 4. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. También saludamos al público que inicia a vernos desde la transmisión de la página oficial de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo. Continuamos con las actividades de esta interesante y también intensa semana sobre la diversidad. Y pues tenemos una invitada muy especial que a quien agradezco la amabilidad del tiempo que ha tomado para platicar con nosotros su trabajo. Pero antes de iniciar con eso, pues quiero ceder el uso de la voz y el micrófono a nuestra directora general de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, la doctora Marisol Vite Vargas, y también en este mismo espacio nos está acompañando el doctor José Eleazar Ocampo, a quien agradezco también su presencia. Pues, doctora, le cedo la palabra para que nos dé un mensaje de apertura. Muchas gracias. Buenas tardes a los estudiantes de licenciatura que nos acompañan aquí en el auditorio. Doctor Eleazar, muchas gracias por acompañarnos en estas actividades de la Semana Nacional por la Diversidad y, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de Facebook, nuestra página de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo. Y bueno, decíamos ayer que el mejor regalo, el mejor obsequio que se puede dar a los estudiantes en el contexto justo de la celebración también del Día del Estudiante, es desarrollar estas actividades que nos permiten estar en contacto con especialistas en los temas que son de interés para todas y todos nosotros. Y bueno, por supuesto, agradecer y dar la más cordial de las bienvenidas a la doctora Amy Reed Sandoval. Muchas gracias por aceptar compartir con esta universidad los saberes que se han construido a lo largo de la investigación en este trabajo académico que se despliega día a día. Y sin duda la temática, cuando uno mira el título de la conferencia, al morir, nos volvemos muertos, sin duda eso nos convoca a una serie de elementos que seguramente habrán de enriquecer nuestra comprensión y también seguramente nos despertarán algunas inquietudes en relación con esta temática tan interesante. Muchísimas gracias, bienvenida. Y reitero la invitación que hacía el doctor Macuil, ojalá que en otro momento podamos contar nuevamente con su presencia para alguna presentación editorial o para alguna otra charla. Bienvenida a esta universidad pedagógica, bienvenidos todos y que sea como las actividades que se han desarrollado en estos días de mucho provecho para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. También brevemente le pido al doctor Eleazar unas palabras que nos dirija para el público que está presente y también en el internet, pues, es coordinador de estas actividades. Por favor. Gracias, doctor. Gracias, estimados y queridos estudiantes que estén en esta sala, a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociales, a la doctora Marisol por estar acá con nosotros, el doctor Macuil, que es un eje medular en la organización de estas actividades. Y bueno, yo quiero decirle a la doctora que hoy nos comparte sus experiencias, que estoy un poco preocupado quiero saber de qué se trata. Cuando una vez que yo me muera, voy a también estar muerto. Entonces, pues yo quiero escuchar con atención esa charla y le agradezco nuevamente. Muchas gracias. Pues les agradecemos a nuestras autoridades la presencia en esta conferencia. Y pues antes de cederle la palabra a la doctora Amy Reed Sandoval, pues voy a leer brevemente una semblanza que tan amablemente me hizo favor de enviar.
La doctora Amy Reed Sandoval es profesora asistente de la Universidad de Nevada en Las Vegas, donde se especializa en filosofías de México, filosofía infantil, filosofía política y filosofía feminista. Es autora del libro Socially Undocumented Identity and Immigration Justice, de lo cual fue publicado en Oxford University Press, y coeditora de la Latin American Immigration Ethics, publicado por University Arizona Press. Además, es fundadora de varios programas de filosofía para niños y niñas en Estados Unidos y México. Y durante este año académico fue becaria de Fulbright García Robles en Tianguistengo, Hidalgo y Cholula, Puebla. Su sueño es aprender a hablar náhuatl de manera fluida. Pues sin más, doctora Amy, pues mi tlazokamati no chinías inin Ixpancingo inin Mocamanali. Pues muchas gracias, doctora, por estar acá, y pues te cedemos el uso del micrófono y la cámara. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias por esa amable introducción. Es un honor para mí estar con ustedes, participar en este evento que parece fascinante. Así que mira, agradezco mucho la invitación y las palabras de bienvenida. Voy a empezar mi presentación con un cuento. Me parece muy interesante que tal vez el tema es intrigante. De hecho, el tema de mi presentación fue inspirado por niños y niñas en Tianguistengo, Hidalgo. Así que como yo escribo filosofía, pero también cuando practico filosofía infantil me dedico a lo que es escuchar. Así que voy a analizar un poco ideas filosóficas que unos niños y unas niñas me enseñaron a mí o me presentaron a mí en el contexto de un curso de filosofía infantil. Así que voy a empezar con una narrativa, ¿no? de una experiencia que tuve, una experiencia que realmente inspiró esta presentación. Okay. La maestra de preescolar de mi hija en Tianguistengo, Hidalgo, me pidió dedicar la sesión de filosofía preuniversitaria de la semana próxima al tema filosófico de la muerte. Cuando ella hizo la solicitud, yo estaba ayudándole a acomodar las sillas del salón después del círculo de filosofía en el que habíamos estado discutiendo algunas complejidades del lenguaje. El grupo de niños era de 3, 4 y 5 años, así que muy chiquitos como mi hija. Yo acababa de leer y analizar una traducción al español del libro ilustrado de Mo Willems que se llama Knuffle Bunny o El conejito Knuffle. Una historia en la que una niña pequeña lucha por comunicarle a su padre que su amado conejo de peluche se había quedado olvidado en las lavasolas. Yo miraba por las ventanas y afuera nubes grises envolvían el cielo mientras llovía sobre el poblado. Era el final de la época más lluviosa del año en la región de la Sierra Alta de Hidalgo. Sin embargo, la gente apenas parecía notar que todo estaba empapado. Bueno, eso fue mi perspectiva gringa, ¿no? Puede que esté equivocada, pero así estaba yo observando las cosas, ¿no? Una recién llegada a esta región. Mi hija de 4 años, que todavía se estaba acostumbrando a tener a su mamá como profesora de filosofía en su salón de clases, jaló de mi manga, ansiosa por caminar a casa conmigo a pesar del aguacero implacable. Los niños deben entender por qué hacemos las cosas que hacemos, dijo la maestra, recogiendo algunos trozos de papel del piso. No deberían simplemente hacerlas porque sí. Dejé de mover las sillas por un momento. No solo me emocionó que la profesora estaba abierta a explorar con sus jóvenes alumnos el desafiante tema filosófico de la muerte. También consideré como una victoria personal que ella se había unido a mi causa de animar a los niños a evitar decir porque sí. Un primo no tan lejano de la apelación en inglés a la autoridad, porque yo lo digo, because I said so, ¿no? En respuesta a los desafíos filosóficos con los que se encontraban presentados.
Además, estaba ansiosa por explorar la muerte en el ambiente festivo dentro del salón de clases que habían decorado para la temporada de Día de Muertos. Era noviembre en esa temporada, o como Día de Muertos, o como a menudo se le llama en la región de la Huasteca de México y sus alrededores, incluyendo Tianguistengo, Xantolo. Xantolo es un término náhuatl en el que Xan es un derivado de la palabra española santo y olo significa abundancia. Xantolo, pues, es la estación de los santos y de los muertos y de sus relaciones con los vivos. Me sentí honrada por la solicitud de explorar la muerte filosóficamente con los niños y con las niñas locales durante estas celebraciones de Tianguistengo, a pesar de que solo llevaba 3 meses en el pueblo. En este ensayo voy a explorar las filosofías de la muerte y de morir según los niños y las niñas en una de mis clases de filosofía preuniversitarias celebrada en Tianguistengo, Hidalgo, antes, durante y después de la celebración de Xantolo. Específicamente, describo y analizo filosóficamente cómo algunos niños de Tianguistengo describieron la muerte como convertirse en un muerto. Los muertos trascienden los límites del reino de los vivos. Sin embargo, son seres concretos, materiales, que los humanos percibimos de varias maneras. Como veremos, las filosofías de los niños en Tianguistengo sobre la muerte también enfatizan cómo la muerte es chistosa y la importancia de las muertes de animales no humanos. Su filosofía puede, argumento, inspirar nuevas ideas sobre la muerte que harían reflexionar a personas de todas las edades. Así que en la siguiente sección, en sección 2, describo más detalladamente el contexto sociocultural de la clase, incluyendo las historias náhuatl e indígenas de la región. Empiezo por reconocer mi propia posicionalidad como profesora universitaria de filosofía preuniversitaria en Tianguistengo. Mis objetivos para la sección 3 son 2. Primero, narro, usando la memoria y mis notas pedagógicas, el diálogo filosófico en el que se articuló esta comprensión de la muerte. Segundo, contextualizo esta visión de la muerte como volverse muerto mediante la exploración de posibles relaciones entre esta visión de la muerte y las filosofías náhuatl aztecas de la muerte que existieron antes y persisten a pesar de la colonización española. Sería una injusticia adultocéntrica, sin embargo, presentar simplemente esta visión filosófica como una extensión infantil de ideas y rituales adultos. Como décadas de filosofía infantil, como de literatura de filosofía infantil ha demostrado, los niños tienen talento y son filósofos naturales que frecuentemente ofrecen puntos de vista filosóficos únicos que pueden contrastar los de los adultos, incluso en sus propias comunidades. Así que en la sección 4, utilizo la noción de Gareth Matthews de filosofía de niños y niñas para analizar las opiniones de los niños de Tianguistengo sobre la muerte en sus propios términos. ¿Cuáles son las virtudes de considerar la muerte en términos de convertirse en un muerto? ¿Cómo podría cambiar la actitud de uno al adoptar tal punto de vista y esa posición sobre la vida misma? Finalmente, ¿podemos transformar nuestra pedagogía filosófica a través de un análisis de la filosofía infantil? Ok. Voy a saltar un poquito. Realmente no creo que tenga tiempo para hacer todo esto, pero les quería dar una idea de lo que trabajo en este ensayo, así que si les interesa algún tema y no hay tiempo para hablar con tanto detalle sobre el tema en cuestión, me pueden escribir y les mando el ensayo completo, pero les quería ofrecer mi panorama un poquito. Ok, y en la próxima sección voy a hablar del camino a la filosofía preuniversitaria en Tianguistengo, pero una cosa más que quería sacar de mi introducción
es que como realmente yo no quiero ofrecer mi perspectiva de la filosofía de los niños y niñas y Tianguistengo no es como la final de una conversación. Obviamente cuando representamos ideas filosóficas de grupos de los cuales no somos miembros, hay que proceder con precaución y es aún más complejo cuando estamos hablando de niños por todas las injusticias epistémicas que existen. Así que yo ofrezco este análisis como el acto de empezar una conversación. Quería aclarar eso. Ok, sección número 2, el camino a la filosofía preuniversitaria en Tianguistengo. Ok, para hablar un poco de ese contexto. Para llegar a Tianguistengo, cabecero municipal del municipio del mismo nombre, donde impartí clases de filosofía preuniversitaria el año académico pasado, hay que conducir por un camino angosto y sinuoso después de una desviación en Zacualtipán. Conduciendo por este camino, uno recibe de golpe la espectacular vegetación de la región de la Sierra Alta de Tianguistengo, que el varón alemán Alexander von Humboldt alguna vez consideró los Andes mexicanos. Uno recorre senderos de pinos y robles que una vez albergaron monos hasta que la deforestación se convirtió en un grave problema local, aunque todavía se encuentran pumas de vez en cuando. Okay. Situado a 667 metros sobre el nivel del mar, Tianguistengo es un estanque de neblino. Es fresco con aires cargados de sal provenientes del Golfo de México que se extienden por los vientos constantes. Ya hablamos un poco del significado del nombre Tianguistengo. De hecho, tal vez no lo hablamos, de hecho. El nombre Tianguistengo es náhuatl y puede ser más o menos traducido como junto al mercado. Tianguis significa mercado y tengo significa junto a o en la orilla de. Bueno, si me equivoco con las traducciones, me pueden informar, por favor. Desde 1860, la cabecera municipal de Tianguistengo ha designado los jueves como días de mercado o tianguis, con vendedores de toda la región poniendo sus puestos en el estacionamiento frente a la iglesia local para vender fragantes alimentos y varios artículos para el hogar. Tianguistengo fue una vez parte del señorío de Mestitlán, que en 1380 fue consolidado por Techotlala, el rey de Texcoco y abuelo del legendario filósofo azteca Netzahualcóyotl. En 1486, los serranos aliados de Mestitlán fueron invitados a la inauguración del famoso Templo Mayor o Teocalli por su dedicación al dios azteca Huitzilopochtli. En 1530, el señorío independiente de Mestitlán fue tomado por los españoles y Tianguistengo quedó bajo el control de los españoles. Los evangelistas agustinos llegaron ese mismo año y comenzaron a construir la iglesia Santa Ana en 1540. Poco después, colonistas de Extremadura, España, colonizadores, comenzaron a llegar a la región y la evidencia de esto se encuentra en la arquitectura extremeña característica de la cabecera municipal, con techos a dos aguas, cuyos lados inclinados son útiles en regiones con mucha lluvia. Si bien no hay ningún trabajo publicado, al menos que yo sepa, que relata la violencia colonial infligida a Tianguistengo en particular, la región indudablemente experimentó y todavía experimenta los efectos de la violencia colonial esbozada por Aníbal Quijano y otros filósofos y filósofas decoloniales. Un hombre de edad avanzada de Tianguistengo me dijo una vez en una conversación informal que en su juventud la gente mestiza de Tianguistengo eran llamados gente de razón, mientras que los indígenas eran llamados gente sin razón o gente irrazonable.
Aún así, los residentes indígenas de Tianguistengo han resistido las fuerzas coloniales a través de la preservación de su lengua y sus costumbres, muchas de las cuales han sido hábilmente, aunque forzosamente, adaptado a la dominación sociopolítica española y mestiza en la región. A partir de 2020, en el municipio de Tianguistengo, la población era de 14,340, de los cuales unos 6,000 hablan un idioma indígena, pero, principalmente náhuatl. Ok, bueno, doy un poco más de detalles sobre cómo es ese contexto, pero nada más quería introducir un poco Tianguistengo, sobre todo, ya sé que, bueno, en Hidalgo tal vez hay muchas personas están familiarizadas con la región, pero también cuando presento ese trabajo en otros contextos, para que la gente conozca esa región tan interesante. Okay. Y quería agregar que estaba colaborando con una escuela normal en la región a través de hacer este proyecto, la Escuela Normal Sierra Hidalguense. Ok, ahora voy a hablar un poquito de mi clase y de esta filosofía que salió de la clase. Ok, sección 3, sobre convertirse en un muerto. Filosofía para niños en Tianguistengo. Entré al aula de preescolar preparada para hablar con los niños sobre la muerte, como me había pedido la maestra. Porque en filosofía infantil sabemos, nada más para dar un poco de contexto, reconocemos que los niños y las niñas realmente quieren hablar sobre estos temas, ¿no? Como sabemos que los niños siempre están preguntando por qué, tienen grandes preguntas filosóficas y el propósito de lo que es la filosofía infantil es darles espacio para explorar esas ideas en términos muy abiertos. Así que si quieren hablar un poco más sobre lo que es la pedagogía de la filosofía infantil, estoy muy abierta a contestar sus preguntas al respecto. Pero ya estaba preparada porque me puso esa tarea la maestra. Encontré a los niños sentados en sus escritorios haciendo pan de muerto. Los niños de la clase, y de hecho en una versión en inglés de este ensayo explico lo que es el pan de muerto para mi público, pero ya voy a saltar esa parte porque ustedes sabrán mucho mejor que yo cómo es el pan de muerto. Los niños en la clase, incluida mi hija, parecían absolutamente encantados por la desordenada actividad. Aún así, cuando la maestra anunció que la clase de filosofía estaba por comenzar, ellos terminaron de esculpir sus panes y salieron a lavar sus manos en un balde alto de agua fría. Mientras esperaba a que regresaron, inspeccioné el salón de clases que estaba decorado con numerosos papeles, esqueletos de catrinas que daban y recibían serenatas en relucientes uniformes de mariachi. Y moví las sillas en lo que llamamos un círculo de filosofía, ¿no? Porque todos somos iguales en el círculo de filosofía. Mi primer paso, entonces, fue leer este libro de acuerdo con los pasos recomendados de una comunidad de indagación. Es una estrategia pedagógica en la filosofía infantil y podemos hablar más sobre eso si tienen preguntas. Entonces, les pedí a los niños que dijeron qué preguntas les había inspirado el libro. Sin embargo, yo también esperaba salir del plan, ya que estaba trabajando con niños muy jóvenes que todavía están desarrollando la confianza en sí mismos necesaria para formular preguntas. Ellos habían hecho progreso significativo en este sentido desde el comienzo de la escuela, pero en mi opinión, hubiera sido pedagógicamente temerario depender únicamente de sus preguntas para la totalidad de la clase. Según lo explorado por Karen Emmerman, la filosofía preuniversitaria, en la filosofía preuniversitaria, los practicantes a menudo experimentan tensiones cuando intentan simultáneamente democratizar el aula al permitir que los niños articulen y seleccionen sus propias preguntas y desarrollar habilidades filosóficas profundizando en cuestiones que inspiran una sólida discusión filosófica y debate, preguntas que los propios niños no siempre hacen, ¿no? Así que es una tensión que tenemos en la filosofía infantil. Queremos que sea un espacio súper abierto, ¿no? Y que sean siempre sus preguntas que triunfen de esa manera, pero también queremos ayudarles a explorar ciertas preguntas que tal vez todavía no se atreven a hacer porque son muy chiquitos. Así que estaba trabajando un poco con esa tensión.
El filósofo de la educación, Darren Shetty, también ha advertido en contra de depender de los niños racializados, un término de Inglaterra y de Estados Unidos, para plantear preguntas sobre racismo en las clases de filosofía preuniversitarias. Aunque el tema no tenía que ver con racismo per se, creo que el argumento de Shetty debe inspirar cautela en términos de confiar exclusivamente en esa metodología tan abierta y en las preguntas de los niños en las clases de filosofía sobre cualquier tema dedicado. Darren Shetty argumenta que muchas veces practicantes de filosofía infantil dicen que, bueno, si los niños quieren hablar de racismo, que los niños hagan esas preguntas. Y él dice, pues, en contextos de racismo en la clase, como muchos profesores esperan que sean lo que en Estados Unidos o Inglaterra llamaríamos niños de color, que hagan las preguntas sobre racismo. Y Darren Shetty argumenta que eso es poner mucha presión en los niños racializados en la clase. Así que es otra razón por la cual yo creo que tenemos que trabajar en esa tensión de darles espacio, pero de también como maestros tener algunas ideas predeterminadas de los temas que vamos a seleccionar. Ok. Por lo tanto, daría la palabra a las preguntas de los niños después de leer el libro y luego de dedicar un tiempo a responderlas como grupo. Luego dividí a los estudiantes en grupos pequeños, cada uno con un adulto facilitador. Me acompañó en el salón de clases el maestro principal, una estudiante maestra y mi esposo, quien me estaba ayudando ese día como voluntario en el salón de clases de nuestra hija. En esos grupos le pediríamos a los niños que pensaran en las siguientes preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Debemos tener miedo a la muerte? Y por último, ¿por qué celebramos Chantolo? ¿No? Porque realmente la maestra quería que exploraran esa pregunta, pero a través de la filosofía. Esto fue lo que Karen Emmerman ha llamado un enfoque de término medio, en el que se alienta a los niños a seleccionar sus propias preguntas en un esfuerzo por democratizar el aula, pero también son presentados con desafíos filosóficos preparados previamente por el instructor. Ok, les doy todo ese contexto porque yo argumento que los niños tienen una filosofía propia, pero no podemos estudiar su filosofía de maneras tradicionales. No vamos a ir a bibliotecas y sacar muchos libros escritos por niños y niñas filosóficamente. Así que tenemos que pensar en cómo los vamos a escuchar en la clase y en otros contextos. Ok. Mientras los niños regresaban al salón de clases con las manos lavadas, nos sentamos en el círculo de filosofía y leímos un libro que se llama La muerte, el pato y el tulipán, que es un libro maravilloso. Si quieren hablar con un niño o una niña sobre la muerte, recomiendo mucho a ese libro. Así que escucharon el libro con interés. Luego les pedí que reflexionaran en silencio sobre una cuestión filosófica sobre el libro. Tras un breve silencio, un niño preguntó por qué murió el pato. El pato muere en el libro, les advierto. Como varios de los otros niños indicaron interés inmediato en la pregunta, tanto verbalmente como a través del lenguaje corporal, que es muy importante para entender la filosofía infantil, decidí dejar que la conversación fluyera en esta dirección. En respuesta, los niños comenzaron a responder en lo que podríamos llamar términos científicos, lo que no significa que la conversación no fuera filosófica. Después de todo, la pregunta de por qué alguien muere o no puede abordarse en términos empíricos, aunque las respuestas científicas a menudo son piezas importantes de rompecabezas. Un niño señaló que el pato estaba muy frío. Otro sugirió que el pato no había estado comiendo sus verduras. Finalmente, un niño respondió que las plumas del pato se habían caído y eso es lo que causó su muerte. Después de que los niños terminaron de responder a esa pregunta, parecían ansiosos por un cambio, así que los dividí en grupos pequeños. Los otros maestros y voluntarios en el salón de clases estaban en este punto familiarizados con los objetivos de la filosofía preuniversitaria y estaban preparados para preguntar a los niños las cuestiones filosóficas antes mencionadas. El salón de clases se volvió un poco ruidoso. Los niños tenían mucho que decir sobre este tema, pero aún así pudimos escuchar y aprender unos de otros.
En mi pequeño grupo de 4 niños, primero planteé la pregunta de qué nos pasa después de que morimos. Inmediatamente, una niña de 4 años emitió la respuesta que es el tema de este artículo. Cuando morimos, nos volvemos muertos. Los otros niños de mi grupo asintieron con la cabeza. Fascinada, comencé a explorar qué es un muerto y al hacerlo, abandoné mi plan de lección para esta etapa de la clase con el fin de explorar la respuesta filosófica y la pregunta de la niña y la pregunta que la niña y su grupo había generado. Esto apoya el argumento de Emmerman para un enfoque intermedio de filosofía para niños, especialmente al trabajar con niños pequeños. Pude trabajar hacia la meta de democratizar el aula, incluso después de que les dije a los niños mis propias preguntas filosóficas. Ya que mi pregunta animó a un niño a articular su posición filosófica, una niña, perdón, que luego se convirtió en nuestro punto colectivo de enfoque. Les dije a los niños de mi grupo que hablaron entre ellos sobre lo que significa ser un muerto y fui a ver cómo estaban los otros grupos que los otros grupos estaban realizando en el ejercicio. Encontré al primer grupo absorto en una conversación animada que involucra mucho movimiento físico. Después de escuchar durante unos minutos, me enteré de que ellos también estaban hablando sobre los muertos y describiéndolos como seres materiales. Específicamente, hablaban de muertos saliendo de sus tumbas y cantando y bailando. Vienen bailando, los niños decían, y ellos mismos se pusieron a bailar como muertos. Su afirmación específica de que los muertos salen a bailar probablemente se inspiró en la canción y el baile que estaban practicando en la escuela para una próxima celebración de Chantolo en la Plaza del Pueblo. La canción, que ahora me sé muy bien porque mi hija participó en esa actividad y cantó la canción regularmente en la casa, es una canción muy popular, pero yo no lo había oído antes, se llama Calaverita de Azúcar, ¿no? Eso se conoce muy ampliamente, ¿verdad? Y uno de los versos es el siguiente, nada más para repasar. Vengo bailando desde el otro mundo y es que mi casa está más allá. Busco un alma que me dé un dulce nombre. No quiero espantar, solo quiero bailar. Un poco más tarde, los niños de los grupos vecinos también comenzaron a bailar sobre los muertos que vienen bailando y salen de sus tumbas. Un grupo comenzó a debatir si esto era aterrador o no. Sintiéndome convencida de que los otros grupos no necesitaban mi apoyo pedagógico para nada, volví a mi propio grupo para preguntarles más sobre lo que significa convertirse en un muerto. Encontré a los niños, y una vez más, niños muy chiquitos, inmersos en el debate sobre si la gente come nuestros cuerpos cuando morimos, que pueden o no haber sido inspirados por el hecho de que hicieron pan de muerto justo antes de la clase. 2 de los niños creían que nuestros cuerpos son devorados por los vivos después de nuestra muerte. Y 2 creyeron que no lo son. El grupo entonces giró a la discusión de si la muerte es una persona. Como explorado anteriormente, en referencia a las catrinas que la maestra había instalado en el salón de clases. La mitad de los niños dijeron que la muerte es una persona y la otra mitad dijo que no, lo que demuestra que si bien las opiniones de los niños están de hecho moldeadas por el contexto cultural en el que se encuentran, pueden también tener una mirada crítica de su medio social. En los últimos 10 minutos de nuestra sesión, con preescolares, mis sesiones suelen durar como 30 o 40 minutos en total, planteé la pregunta de qué nos sucede después de que nos morimos. Estaba respondiendo a su interés en el debate de si los muertos son devorados por los vivos después de la muerte. Quería ampliar esa pregunta. Curiosamente, un niño de 4 años respondió que cuando morimos, la gente bebe chocolate caliente, obviamente una bebida consumida tradicionalmente en Chantolo. Entonces, los niños comenzaron a discutir sobre la última vez que habían consumido chocolate caliente. Me pareció interesante que cuando nos preguntan qué nos pasa, al preguntar qué nos pasa cuando morimos, decidieron centrarse en lo que los vivos harían en respuesta a nuestras muertes.
desde su punto de vista, yo infiero por lo menos, lo que los vivos hacen es llorar, celebrar y conectarse con nosotros después de que muramos. Y también lo que dejan de hacer o dejan de hacer son partes vitales de lo que les sucede a nosotros cuando morimos. Finalmente, los niños optaron por ir más allá de un enfoque centrado en el ser humano. Respondieron a varias preguntas sobre, pero para resumir un poquito, un niño dijo con tristeza aparente que vio morir a una de las vacas en su familia. La niña que originalmente había dicho que cuando morimos nos convertimos en muertos, dijo que una vecina había envenenado al gato de su tío y que el gato había muerto. Empezó a llorar cuando contó la historia y los otros niños y yo intentamos consolarla. Aunque me hubiera encantado explorar las preguntas de los niños, y sus declaraciones sobre las muertes de los animales, tuve que terminar la sesión porque empezaron a llegar las madres de familia por sus niños. Ok, ahora en lo que me queda de mi tiempo, voy a contextualizar un poquito de esa clase en términos de filosofías nahuas de la muerte. Quiero decir que en ese salón de clase había diversidad, lo que podríamos llamar diversidad etnorracial. Y yo no estaba preguntando a cada niño y a cada niño cómo se identificaba, ¿no? Eso se me hizo bastante invasivo. Pero hablé un poco del contexto de lo que es Tianguistengo y obviamente yo creo que hay mucho espacio para hacer esas conexiones. También creo que no me va a dar tiempo para hablar de cómo yo argumento que deberíamos acercarnos a la filosofía infantil, pero espero haberlo mostrado un poco a través de mi explicación de esa clase, ¿no? Para entender la filosofía infantil necesitamos estrategias diferentes y tal vez tiene que ver con juegos, tal vez tiene que ver con canciones, etcétera. Pero el hecho de que no sea como estudiamos filosofía en las universidades no significa que los niños no tengan una filosofía propia. Ok, la siguiente sección. ¿Por qué una niña de 4 años en mi salón de clases dijo que cuando morimos nos volvemos muertos? ¿Por qué la imagen de los muertos saliendo, bailando de sus tumbas es una parte tan importante del pensamiento filosófico que tienen esos grupos de niños? Cuando estudiamos los niños, la filosofía de los niños, generalmente no podemos buscar libros y artículos publicados para responder a nuestras preguntas. Debido a la posición estructural de los niños en nuestro mundo social, también puede ser difícil a los niños que sigan pensando en las preguntas. Una forma de desarrollar, por así decirlo, la idea de que la muerte es volverse muerto es apelando a las concepciones nahuas aztecas de la muerte que han influido durante mucho tiempo en el mundo social de la comunidad en que se sitúan los niños, ¿no? Eso se hace también si como filosóficamente queremos entender, pues, qué estaba diciendo Sócrates en ese momento, qué realmente quería decir el filósofo Sócrates en ese texto, pues, ¿qué hacemos? También intentamos entender el contexto sociocultural que rodeaba a Sócrates, ¿no? Así que yo propongo que si queremos tomar en serio lo que dicen los niños y las niñas filosóficamente, también tenemos que contextualizar como socioculturalmente sus palabras. Así que estoy diciendo que hay que hacer lo mismo en este caso. Ok. Perdón. Así que en esta sección exploro posibles conexiones entre esta concepción de la muerte y la comprensión nahua de la muerte y el más allá. Para empezar, tengan en cuenta que muchas concepciones aztecas o nahuas de la muerte enfatizan, al menos en parte, lo que llamaré los componentes materiales de la muerte. Esto es no simplemente la idea de un alma imperceptible, sino también los cuerpos materiales y las actividades corporales que conllevan, incluidos los viajes a lugares concretos que se describe con gran detalle. Cuando digo que las concepciones aztecas de la muerte son materiales, también me refiero a que se refieren a cuerpos y cosas reales, como esqueletos animados por la yolia. Lo dije bien, yolia, o fuerza vital que otorga la identidad personal ubicada en el yoyotl o los corazones, o
o los corazones de los vivos. En esta vista, con la muerte, el Yolia puede dejar el cuerpo humano, viajar al inframundo y ocupar el cuerpo de un pariente muerto, o puede volver al reino de los vivos para ocupar el cuerpo de un recién nacido u otro individuo, como argumenta McKeever. Nótese que en otras concepciones aztecas, nahuas de la muerte, se cree que las almas humanas de los muertos, especialmente las de los niños, reencarnan como pájaros y mariposas de colores reales. Además, aunque el muerto es diferente al cuerpo humano, que su yolia una vez inhibido, sin embargo, come, baila y hace cosas corporales. Así, aunque los muertos son, como sostiene Miguel León Portilla, sin carne, son también en muchos otros aspectos materiales. Sin embargo, como dice León Portilla, esto no significa que las creencias nahuas o aztecas sobre la muerte y el más allá no involucren almas. Aún así, esas filosofías de la muerte a menudo implican componentes materiales que son sorprendentemente diferentes de, por ejemplo, las filosofías cristianas de la muerte, en el cual el alma se imagina como desconectada y totalmente diferente a los cuerpos humanos y animales. Las filosofías nahuas de la muerte son entonces tanto corporales y materiales como inmateriales, involucrando ambos cuerpos, fisicalidad y almas. Después de la muerte, una parte significativa de nuestra fuerza vital total o energía vital persiste, a pesar del hecho de que el alma deja el cuerpo y se convierte, como León Portilla mantiene, descarnado. Es esta energía vital sagrada la que permite que el muerto, para lograr ciertas formas de encarnación, que el muerto logre ciertas formas de encarnación y participar en actividades físicas. Cito una vez más a León Portilla. En la filosofía azteca, la muerte es la contraparte de la vida. Solo un ejemplo de lo que James Maffei ha llamado una unidad agonista dinámica en la metafísica azteca, en la que dos cosas son opuestas entre sí, entre dos cosas que son opuestas entre sí, o opuestos entre sí, están emparejadas y tanto interdependientes como mutuamente competitivos o agonísticos. Fin de la cita. Maffei explica que esos pares o unidades son de hecho procesos energéticos parcialmente constitutivos de Teot, un poder, fuerza o energía sagrada generadora y autorregeneradora. Maffei explica además que en todas estas dualidades, ningún componente es moralmente o metafísicamente superior al otro. Maffei también describe a Teot como un artista y el cosmos como la obra del desempeño energético de Teot. Quizás los propios muertos también son artistas, comprometidos en la ejecución energética de Teot. Y de hecho voy a terminar con ese aspecto metafísico en un momento. Gracias por su paciencia. La unidad dinámica agonística de la dualidad vida-muerte es bellamente ejemplificado en la historia del origen azteca de las personas. León Portilla cuenta la historia del descenso de Quetzalcóatl a Mictlán, que provocó la existencia de los seres humanos. En este momento, la quinta edad en la que estamos ahora había sido establecida y el sol había sido creado. Los dioses se reunieron en Teotihuacán y decidieron que Quetzalcóatl, el serpiente emplumada y un dios azteca principal, debería descender a Mictlán, el inframundo, que pronto se describirá con mayor detalle, para obtener huesos humanos para formar personas que rehabitarían la tierra. Quetzalcóatl se ve obligado a pasar por una serie de pruebas en Mictlán,
Incluso muere y vuelve a la vida, pero al final es exitoso y asciende desde el inframundo con los huesos que luego se utilizan para formar el primer hombre y la primera mujer. Aquí vemos que la vida misma proviene de la muerte, tanto los huesos materiales como de los muertos y la propia muerte de Quetzalcóatl en Mictlán. La materialidad de la muerte, es decir, las formas en que los muertos asumen variadas formas físicas y participar en actividades físicas como bailar, viajar a lugares concretos, evitar el peligro y consumir comestibles en Chantolo, también está presente en los entendimientos aztecas de lo que nahuas, de lo que les sucede a los humanos después de que morimos. Después de morir, la mayoría de los humanos pueden ir a uno de los 4 lugares de residencia donde uno va, no depende de la conducta de uno durante la totalidad de su vida, como encontramos en el cristianismo y algunas otras religiones, pero en términos de la naturaleza de la muerte de cada uno. De hecho, tengo más detalles filosóficos aquí, pero quiero terminar esta sección para ponerlo un poco en diálogo con lo que dijo esta niña en esa clase. Okay. Para terminar esta sección, es realmente en este contexto filosófico, y claro que les mandaré una copia del ensayo para como ver con todos los detalles, porque obviamente es una tradición filosófica tan rica y tan compleja al mismo tiempo. Pero realmente en ese contexto, que una niña de Tianguistengo Hidalgo me dijo que cuando morimos nos convertimos en muertos. Además, las filosofías aztecas y nahuas de la muerte y prácticas culturales asociadas pueden ayudarnos tanto para desentrañar como para reflexionar sobre esta afirmación filosófica, ya que podemos extraer las siguientes conexiones entre los niños de Tianguistengo y las filosofías de la muerte y sus contrapartes nahuas. Primero, recuerden que en la metafísica azteca, la muerte es la vida, contrapartida en lo que Maffei llama una unidad dinámica agonística. Nosotros vimos que los niños en su discusión sobre la muerte reconocen su conexión necesaria con la vida, haciendo referencia a las formas en las que la muerte depende de los vivos en forma de alimentos, canciones y bailes. Segundo, los niños dijeron que cuando morimos nos convertimos en muertos, los muertos vivientes encarnados. ¿Cómo se exploró anteriormente en las filosofías aztecas nahuas de la muerte y la vida? La figura de un muerto también es entendida en términos de un llegar a ser, su figura prominentemente. Tercero, y casi concluyo, recordemos que los niños hablaron de cómo los muertos vienen bailando mientras salían de sus tumbas y que los niños bailaron físicamente como muestra. Esto parece hacer eco de la afirmación de Maffei de que Teotl es un artista y el cosmos una energía, infusión y creación artística. ¿Qué mejor manera de reconocer el cosmos como arte que a través de la danza y el canto? Y para concluir, bueno, tengo otras cosas que me gustaría compartir, obviamente, pero este ensayo realmente es parte de un proyecto más grande en donde yo intento explorar las perspectivas filosóficas de niños y niñas muy seriamente. Es un grupo muy, como los niños, yo diría, me atrevo a decir que en casi todo el mundo los niños son epistémicamente marginalizados, ¿no? Habrán excepciones, pero en tantas partes realmente no los tomamos en serio, a pesar de que, y lo digo como una filósofa con algo de experiencia, continuamente están diciendo cosas brillantes y tienen ideas que realmente podrían cambiar el mundo radicalmente. En este ensayo, bueno, lo que dijo esa niña, lo que dijeron los niños, es interesante filosóficamente en sí, pero también espero iniciar una conversación sobre cómo podemos realmente llegar a escuchar bien a los niños. Y tiene que ver con ampliar nuestro entendimiento de la filosofía, pero también respetar y como
tomar muy en serio lo que nos dicen. Y para mí no hay ninguna diferencia en lo que dijo esa niña en Tianguistengo y cómo debería estudiar lo que ella dijo y lo que es el proceso de estudiar las palabras de Sócrates, por ejemplo. Así que espero también poder iniciar una conversación sobre cómo podemos escuchar a los niños filosóficamente. Muchísimas gracias por su tiempo y claro que espero sus preguntas con mucho interés. Pues muchas gracias, doctora. A mí, pues, le solicito un aplauso a para la doctora, por favor, quien nos ha dictado la conferencia Al morir nos volvemos muertos, perspectivas filosóficas sobre la muerte de niños y niñas en Tianguistengo, Hidalgo. Pues tenemos unos minutos para preguntas, dudas, comentarios para el trabajo de la doctora. Si quieren hacer preguntas, pues les paso el micrófono. ¿No? Bueno, mientras van pensando, pues tenemos acá un comentario están comentando, doctora, ¿cómo llegó usted a Tianguistengo? ¿Cuál fue la intención de buscar una comunidad, una localidad y hacer esta investigación que nos ha presentado usted? Pues, muchas gracias por la pregunta y ese contexto. Sí, no realmente hablé de la historia detrás de ese proyecto. En la pandemia, yo de hecho comencé dando clases de filosofía en Oaxaca, en México. La primera clase de filosofía que yo he dado fue una clase de filosofía infantil. Así que ahora sí doy clases universitarias, pero realmente mi amor por lo que es la pedagogía filosófica surgió en un contexto de filosofía infantil y llevo muchos años practicando esa pedagogía, pero durante la pandemia, o bueno, en algún momento de la pandemia, donde muchos estábamos todavía en cuarentena, de hecho, una escuela normal de la región, la Escuela Normal Sierra Hidalguense, me contactó para dar una presentación sobre lo que es la filosofía infantil. Y yo realmente, como me apasiona, yo creo que para cambiar el mundo necesitamos más filosofía infantil, más filosofía comunitaria, y me inspiró mucho la posibilidad de colaborar más con esa escuela, porque me hicieron algunas preguntas sus estudiantes, como después de la plática, me parecieron muy interesantes y empecé a hablar con personas de la escuela sobre la posibilidad de hacer un trabajo un poco más grande. Así que eso me inspiró a solicitar una beca Fulbright y pude convencer a algunas personas de que me dejaron hacer el proyecto y así surgió la pregunta. Pero fue de esas cosas que sí salieron de la pandemia. Algunas cosas bonitas sí salieron de la pandemia y esa sí fue una de ellas. Muchas gracias, doctora. También tenemos algunos comentarios del público que nos hace el favor de ver y escuchar a través de la página de Facebook. Ramírez Valle comenta el arge griego y la esencia del origen mesoamericano como concepciones de origen filosóficas de las cosas, ¿conciben algo finito en sí mismas? Wow, ok. Esas preguntas fascinantes. De hecho, ¿se podría repetir la pregunta una vez más? Que si se conciben como algo finito en sí mismas las cosas desde la cuestión griega y también desde la cuestión del origen mesoamericano. Ok. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Voy a contestar tal vez la parte griega. Aquí siento que encontramos diferencias muy importantes entre la tradición presocrática y tradición socrática. Creo que la respuesta para algunos presocráticos, la respuesta sería que no. Pero, por ejemplo, orientándome en Platón, por ejemplo, yo creo que él diría que en algunos casos sí, que hay esta idea de como cosas finitas en sí. Yo diría que para Platón, por lo menos, sí, la respuesta sería que sí. Hablando de tradiciones mesoamericanas, yo todavía, quiero decir que esa es la primera vez que como me acerco fuera del aula, ¿no? A intentar pensar, como escribir un poquito sobre esa tradición. Y yo creo que es una pregunta muy, muy difícil, porque pensando un poco en lo que es la muerte, como así, como los varios lugares de la muerte, lo que pasa después de Mictlán,
morirán, si hay como una muerte final. Eso sigue siendo para mí una gran pregunta, ¿no? Si es un proceso que podía seguir para siempre. Hablando de la muerte específicamente, si es un proceso que sigue para siempre o si hay un gran final. Yo todavía no, como en los textos que yo he leído, yo no he encontrado una respuesta tan clara. No sé si Raúl estás de acuerdo conmigo en eso. Pero sí, es una pregunta fascinante. Yo creo que James Maffei, hablando de lo que en su libro de la metafísica azteca, yo creo que él no está hablando de lo que son como cosas finitas, ¿no? La idea es que todo es cambio, todo es movimiento, todo es infinito. Así que diría que, según James Maffei, la respuesta sería que no. Pero es una pregunta, obviamente podríamos pasar horas hablando de esta pregunta fascinante. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Poven Hidalgo. Quiere saber de qué comunidades eran los niños y las niñas. Pues Teanguistengo es la cabecera municipal, pero también vienen de diferentes comunidades. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y no, como corté un poco esa parte de la introducción, los niños y las niñas en mi clase sí eran de la cabecera municipal, aunque en muchos casos sus familias habían venido de otras partes. Pero sí, todo en mi grupo, todos sí venían en la cabecera municipal, pero sí en términos de como así los orígenes de sus familias eran mucho más diversos. Híjoles, creo que el sonido falló en lo último que estabas diciendo. ¿Ahora sí me escucha? Ok. Sí, las familias venían de muchas partes de Teanguistengo, pero los niños en mi clase, todos en ese momento, sí vivían en la cabecera municipal. Gracias por la pregunta, porque no me dio tiempo de ampliar tanto esa parte de la presentación. Muchas gracias. ¿Dudas, comentarios para la doctora? Tenemos aquí un comentario del doctor Eduardo. ¿Puedes pasar para...? Sí, pásale, por favor. Ahí viene nuestro compañero académico de la universidad. Muchas gracias. Que por cierto es más o menos del rumbo. Pero no escucho. Hola, No sé. hola. ¿Me escucha bien, doctora? Sí, muy bien, muchas gracias. Eduardo Cruz, de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, a ver, lo escribí porque, a ver, como comentario, escuchaba yo la palabra chantolo a lo largo de la investigación. Sin embargo, me parece que el término es más propio, es más propio de la Huasteca, ¿no? Hay un asunto que a lo mejor ahí a usted le podrá interesar mucho, porque a pesar de que es una Teanguistengo, Molango, Zacualtipán, son regiones, una región que se llama Sierra Alta, hay una diferenciación con la Huasteca, de tal suerte que ellos dicen, yo no soy huasteco, yo soy serrano. Y los huastecos dicen, yo no soy serrano, yo soy huasteco. Entonces, de hecho, cuando ocurre, en términos generales, el día de la festividad de Día de Muertos, en la Huasteca dicen, vamos al Chantolo, es decir, lo más conocido. Y en la sierra, como en Teanguistengo, en Molango, en Zacualtipán, el término Chantolo se escucha, pero se asocia más a la Huasteca. Y entonces en la Huasteca, en la sierra, dicen, vamos a Todos Santos. De hecho, un amigo mío de ahí de Teanguistengo me dice, no Chantolo, es Todos Santos. Nosotros decimos Todos Santos, yo no soy huasteco. Sí, huasteco para allá de Tlanchinol, en Huejutla, en Huautla. Y de hecho, si usted llega a visitar nuevamente esta región, se dará cuenta de que hay un cambio de paisaje y un cambio hasta de vida cotidiana, un cambio cultural, cuando usted va a las últimas comunidades de Teanguistengo, como Yatipán, como Tlacolula, ya son más huasteca. Papatlata, en el vecino municipio de Calnali, ya es el límite con la Huasteca. Y después de Tlanchinol, ya es la Huasteca, ya se siente, hasta huele, hasta se siente el bochorno propio de la Huasteca. Y estamos en la sierra, nublado, lloviendo, el mismo paisaje nos dice que hay un cambio entre dos regiones. Comento todo esto
porque aparte que soy originario de esas regiones, pues percibimos precisamente esta cuestión identitaria de identificarnos o con lo serrano o con lo huasteco. Entonces, pues es la precisión que yo quería hacer a propósito de esta conferencia. Muchas gracias y felicidades. Sí, muchas gracias por el comentario, me parece muy interesante. Sí que había escuchado mucho esas referencias a así como se celebra Xantolo en la Huasteca, y de hecho me faltó como, bueno, no se puede viajar a todas partes, ¿no? Pero realmente me encantaría también tener la experiencia de Xantolo allá. Y también quería agregar que también noto en como la versión más larga el uso de Todos Santos en Tianguistengo. Eso me parece muy interesante. Usé Xantolo en el texto porque fue un término que estaba encontrando mucho en Tianguistengo, así que lo empecé a usar, pero ya sabiendo ese contexto, me interesaría mucho explorar cómo estaban usando el término y a qué se refería. Eso sí, me parece fascinante que tal vez se estaba usando con cierta sutileza que yo no estaba percibiendo en este momento. Así que muchísimas gracias por el interesante comentario, y ya para la próxima voy a estar haciendo preguntas al respecto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Comentario? Por favor, tenemos otro comentario de una maestra. Adelante, por favor. Esperando no entorpecer. Buenas tardes. A mí muchas gracias por tu trabajo, por lo que nos presentas, porque me entusiasma mucho esta perspectiva que tú nos dices sobre las infancias y cómo cómo la mirada de los niños y las niñas, dices, pueden salvar el mundo o pueden hacer mundos posibles mucho, mucho mejores. Entonces yo quería preguntarte si en este asunto de toda la interpretación que haces, ¿cómo hacer para intentar, en la medida de lo posible, en este proceso de interpretación, ser cada vez más niños, más la mirada y no una interpretación adultocéntrica, aun cuando toda la proximidad con los niños, con las niñas, con la escucha de esta maravillosa planteamiento de esta niña que dice lo que son en qué se pasa, en qué se convierten los muertos o cuando mueren, pues en muertos, ¿no? O sea, parece una cosa absurda y tiene una profundidad. Y entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo intentar aproximarnos a estas interpretaciones no adultocéntricas, aunque somos adultos, ya tenemos el daño sobre nuestra adultez, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, ¿cómo hacer más cercana esta interpretación a la mirada de los niños? Muchísimas gracias. Y Sí. quiero leer tu trabajo. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto lo comparto y me encantaría, bueno, reflexiones, perspectivas, críticas. Sí, mil gracias por la pregunta, porque realmente es un reto epistémico gigante. Y para mí, yo creo que eso voy a sonar muy pesimista, pero no es tan pesimista como quisiera que sonara. Yo creo que de alguna manera es imposible realmente superar esa barrera epistémica. Hay una filósofa, una practicante de filosofía infantil también que piensa que realmente es imposible para un adulto escuchar a un niño, que realmente siempre los vamos a interpretar mal. Yo no soy tan pesimista, pero es en parte que yo en el ensayo paso mucho tiempo más de mi presentación hablando de mi posicionalidad y que realmente esto es un acto de conversar, como quiero obviamente ser una profesora en una universidad, como ustedes saben, como profesor nos da cierta autoridad epistémica y creo que es una pregunta tal vez hasta un poco social o política de cómo usamos esa autoridad, porque yo reconozco que yo podría haber misinterpretado a esa niña, tal vez como si ella estuviera, tal vez diría, no, como fuiste por el camino completamente equivocado, no quería decir eso, pero yo no creo que la conclusión sea dejar de escuchar y dejar de intentar entender. Yo creo que tiene que ser una obra en progreso.
Y durante mi carrera de practicar filosofía infantil, tantas veces después de una sesión de filosofía, como voy a la casa y estoy pensando en todo lo que había sido dicho en esa sesión y le digo, misinterpreté a ese niño, como no quería, como no me di cuenta en ese momento que él realmente había querido decir como X, yo lo interpreté como Y. ¿Y qué hago? Pues regreso a la sala el próximo día y vuelvo a intentar entender la conversación. Y eso sí he visto que eso sí tiene valor para los niños que no tienen poder político en este mundo, ¿no? Seguir intentando y seguir abriendo diálogos. Y sí, yo creo que sí podemos mejorar, pero tenemos que reconocer qué tan difícil es. Así que esa sería mi respuesta, que podemos mejorar y que el acto de intentarlo, incluso si nos equivocamos, puede cambiar ciertas como estructuras políticas o como de poder en el mundo, pero tiene que ser como siempre una obra en progreso. Bueno, tengo mucho más que decir, pero es una pregunta fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda? Yo tengo varios comentarios, pero yo creo que me los guardo para después, porque pues sí, es como muy interesante lo que estás diciendo. Filosofías infantiles. Y esta cuestión de lo muerto, del difunto, pues cuando es Día de Muertos o Xantol o Mixcailhuitl, pues lo dedicamos, hay un día dedicado a los niños chiquitos, le hacemos pancitos, sus chocolatitos, su lechita y se las ponemos, pero de pronto hasta ese nivel se queda. Y como que el nivel de comprensión hacia los niños, pues no les preguntamos qué es lo que ellos están sintiendo, entendiendo y también qué están pensando. Yo me quedo también con esta cuestión de que cuando nos morimos, pues es el cuerpo físico, porque después vivimos otra vez, nos movemos, caminamos, trabajamos en otro ámbito, al menos así mi abuela lo decía. Yo cuando me muera, pues me voy a ir a trabajar a la milpa y voy a acompañar a tu abuelo que está ahora trabajando y que ya que descanse porque después voy a llegar yo. O sea, nos morimos, pero también vivimos estas cuestiones que encuentras en la escucha de los niños, que ahora queremos que ellos nos entiendan y que nos escuchen ellos a nosotros, pero muy poquitas veces se escucha o es al revés. Pues yo quiero agradecer esta interesantísima plática que sí abre como panorama para más preguntas, más investigaciones y pues en otros ámbitos estas filosofías y como también lo dices, la pedagogía de la filosofía, híjolas, esto es bastante interesante. Pues les solicito al público presente un aplauso para nuestra ponente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ami, y como es ya una tradición en esta casa de estudios, pues vamos a presentar tu constancia de participación en este evento. Pues es la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, Hidalgo, pues otorga la presente constancia a Ami Rit Sandoval por impartir la conferencia Al morir nos volvemos muertos, perspectivas filosóficas sobre la muerte de niñas y niños en Tianguistengo, Hidalgo, llevada a cabo en el marco de la Semana Nacional por la Diversidad y la Interculturalidad en esta casa de estudios. Y firma, pues, nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas. Pues, muchas gracias. Pronto te la enviamos ya a tu correo. Ahí donde estoy. Creo que me metí en otra cosa. Ya estoy acá. Perdón, ya andaba saltando en otras cosas. Pues muchas gracias por tu plática y tenemos una plática también pendiente para el mes de noviembre. Si te acuerdas. A ver, sí me acuerdo. Sí. Claro que sí. Sí. Gracias. Todo muy emocionante. Gracias por las preguntas tan importantes que me han hecho y por el espacio también y por la invitación. Te agradecemos mucho y también invitamos a todas y todos que nos están escuchando y viendo a través de la página del Facebook y quienes están presentes a seguir las actividades de esta Semana Nacional por la Diversidad. Mañana tenemos una presentación editorial del libro de Luis Francisco Fonseca, Los Cangandos, ídolos del Valle del Mezquital. Y también tenemos un evento deportivo, esto es por la mañana,
Y aprovechando que tengo el uso del micrófono, pues también tenemos la sesión del Seminario Internacional, Educación Intercultural y Producción de Conocimientos. Esta sesión será a las 4 de la tarde mediante la página del Facebook. Pues les agradecemos a todos. ¿Mande? A las 12 del día es la actividad deportiva. Pues los invitamos a que nos sigan en las demás. ¿Mande? También nos están diciendo que va a haber refrigerio, comida para que vengan y se diviertan en estas actividades. Y pues los invitamos a seguir estas actividades en la página de Facebook. Y pues muchas gracias a mi Miklas Okamati. Gracias, que estés bien. Gracias, muchas gracias.